Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Em, Hoy iniciamos con el estilo que se llama o se conoce como manierismo. De cierta manera ya hemos estado viendo obras que pertenecen al manierismo y el manierismo pues se considera parte del Renacimiento, pero la parte final, ¿verdad? Entonces, básicamente es qué sucede después del Alto Renacimiento antes de llegar a lo que se define propiamente como el barroco. Entonces es este periodo como intermedio de transición en donde ya se ven muchas pues características barrocas, pero todavía está pues de cierto modo íntimamente ligado con el Renacimiento. Pero bueno, no sin antes repasar donde habíamos quedado anteriormente, que fue con Tiziano. Entonces, si se acuerdan, estábamos en Venecia, estábamos viendo los grandes maestros del Alto Renacimiento veneciano y con Tiziano, pues podemos ver el más joven de los tres y pues uno de los artistas que, además de lo que vemos de él hoy, el repaso de Tiziano, pues lo volveremos a ver probablemente la semana entrante con dentro ya del marco del manierismo, el marco del manierismo. Pero bueno, dentro de Tiziano, ¿qué es lo que podemos ver con él? Ya podemos ver un artista que, como todos los principales artistas venecianos, muy interesado en el color. La composición se crea a partir del color y no tanto el diseño o el dibujo, como era el caso en Florencia. Vemos una predominancia del paisaje, vemos también un gran interés en pues la luminosidad, ¿verdad? Entonces suelen tener las obras de los artistas venecianos cierta calidad de luz que es cálida y que como que emana de cierto modo de muchas veces del mismo paisaje, pero que cubre toda esta escena con esta, pues con una luz bastante dorada, ¿verdad? Y con Tiziano también, desde esta obra podríamos decir que ya se empieza a ver la introducción de diagonales, ¿verdad? Si pensamos en en general, el Alto Renacimiento, se trata de balance, se trata de equilibrio, se trata de armonía, se trata en general de pues verticales y horizontales y que en este caso pues tenemos un vertical bastante fuerte, tenemos un horizontal que habíamos dicho que ella de cierto modo crea cierto horizontal terrenal, pero también tenemos esta línea en diagonal acá y que además esta línea vertical no está en el centro, entonces no tenemos una composición simétrica, que es pues la simetría es uno de los atributos del Alto Renacimiento que vemos cómo está quebrando con eso. El dinamismo está muchísimo más presente ahora, ¿verdad? Entonces aquí de igual manera vemos que el color cómo predomina ese color, el color que también tiene esa naturaleza dorada, en este caso, pues emana de este como fuente de luz, sol, que reside detrás de las figuras de la Virgen y Dios Padre, ¿verdad? Y que entonces eso, sin embargo, perdón, cubre de cierta manera, sí definitivamente con unos contrastes de luz y sombra bastante fuertes que añaden al dramatismo de la escena, pero que en sí vemos que la luz juega un papel esencial en esta obra y pues la obra es bastante dramática si la comparamos con el ejemplo que les había enseñado de Bellini, ¿verdad? Donde Bellini tenemos esa simetría, tenemos esa como ese equilibrio, esa armonía, mientras que pues ya en Tiziano no, eso vemos cómo además las mismas figuras añaden a esa sensación casi caótica de lo que están viviendo los apóstoles debajo de la
Asunción de la Virgen, que va para arriba en esta posición casi de éxtasis, y un Dios Padre encima de todo que está como que recibiéndola, pero también dominando la escena. Pues es mucho más intensa esta imagen que la imagen que estamos viendo a mano derecha. Esta es otra, ambas en la misma Basílica Santa María de Frari en Venecia, y que pues igual vemos la importancia de este diagonal, ¿verdad? Y este quebrar con la simetría que había estado tan presente en todo el Renacimiento, en el Alto Renacimiento definitivamente, y que aquí pues esa asimetría, esas diagonales, pues son característicos de lo que vamos a seguir viendo en las siguientes semanas, en la clase de hoy, las siguientes semanas, y que vamos a verlo definitivamente muy presente en el barroco. Aquí lo podemos ver un poco más de cerca. En el caso de Tiziano, pues obviamente también abordar siempre el caso de el color, ¿verdad? Y cómo el color es la base de la composición en sí, y un juego con la mancha y lo que se logra con el material mismo, em, que, tiene, pues Tiziano tiene cierta calidad mucho más em, de la materia, o sea, la materia está bastante presente, lo sentimos cuando uno está cerca de una obra de Tiziano, siente no necesariamente las pinceladas, pero sí definitivamente la pintura en sí, ¿verdad? Em, Dinámicas, ¿verdad? Las composiciones de él son bastante dinámicas, y las figuras mismas nos remite un poco en este caso en particular, a Laoconte, y que pues ese era el arte helenístico, ese periodo final de la antigua Grecia, ¿verdad? Después de lo clásico que se convierte muy dramático, pues es básicamente lo mismo que está pasando acá con el Renacimiento. Vemos una imagen mucho más dramática, no es esa como paz que eh, pues emiten los cuadros del Alto Renacimiento. Aunque todavía pues tiene mucho del mismo colorido, vemos que son en general pues cielos templados, y definitivamente muy conectado aún con el espíritu humanista del Renacimiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, el hecho de que esté abordando temáticamente algo que es de la mitología, es clave, ¿verdad? En el sentido de que pues en la mitología griega, y pues esa referencia hace a esa antigüedad clásica, hace referencia a que los mismos mecenas están interesados en tener escenas de estas historias, ¿verdad? Presentes en sus espacios íntimos, ¿verdad? Claramente esto no iría a estar en una iglesia, sino que pues en un espacio privado de pues un aristócrata con el poder adquisitivo para tener una obra como esta. Y bueno, terminamos con las dos imágenes, y el inicio de pues un género que se seguiría viendo, se sigue viendo hasta la fecha, ¿verdad? De la mujer sumisa, pues, y la mujer, la figura desnuda de la mujer ahí como un objeto de deseo retratado, pero que en este caso vemos una escena en donde la Venus está durmiente, está lo más pasiva posible, ¿verdad? Nosotras nos podemos acercar hacia ella sin sentir necesariamente culpabilidad, porque pues está dormida, no le estamos haciendo ningún daño, no la estamos confrontando de ninguna manera. Mientras que en este caso, pues ella está despierta, nos está mirando directamente, y nosotros estamos entrando en una relación directa, un diálogo directo con ella y pues su desnudez, ¿verdad? Que es algo que no se había dado antes, porque la desnudez en general se había reservado para escenas de, pues, imágenes de Adán y Eva,
podemos pensar en Botticelli, ¿verdad? Y cómo ahí tenemos una Venus, pero es una ideal de la belleza eh, tan perfecta que em, no necesariamente se acerca a algo que podríamos decir que pues casi llega, bordea a lo pornográfico, ¿verdad? Mientras que aquí sí tiene que ver completamente con el deseo, con la sexualidad, además de la sensualidad, que en sí también es una obra que pues Tiziano tiene esa capacidad de generarnos em, esos cuerpos tan deseables que los queremos tocar básicamente por la misma manera en que pues logra pintar la piel. Y eso es algo que vamos a ver en algunos de los otros artistas eh, que les traje hoy. Em, Quiero devolvernos un toque también a lo que habíamos visto probablemente hace como un mes y resto, que había mencionado que íbamos a volver a ver Miguel Ángel. No vamos a ver obra nueva de Miguel Ángel, pero sí me interesa volverlo a ver, em, porque lo que habíamos visto en Miguel Ángel, en un Miguel Ángel tardío, es precisamente lo que es el manierismo, ¿verdad? Entonces, definitivamente Miguel Ángel eh, continúa en su búsqueda estética, no se mantiene en esa pues idealización, perfección del David o de la Capilla Sixtina, el techo de la Capilla Sixtina, sino que, como ojalá se acuerdan, ya llega a unas proporciones exageradas en donde la búsqueda es más por la posibilidad o capacidad del cuerpo em, de ser expresivo más allá de un interés en la anatomía fiel y correcta, ¿verdad? Como habíamos mencionado, pues las mujeres de Miguel Ángel en general no son tan anatómicamente correctas, especialmente a cómo avanza él en edad. Em, y pues más allá de eso, vemos esta exageración en las proporciones pues estos cuerpos que son bastante fuertes, estas posiciones corporales extrañas que básicamente si intentamos ponernos como está ella es casi imposible. Entonces es em, una él moldea el cuerpo a su capricho, básicamente se puede decir. No es que le está agarrando un modelo y le dice, bueno, haga así, yo lo voy a pintar, yo lo voy a esculpir o tallar tal cual lo estoy viendo o la estoy viendo, sino que es algo que él se está imaginando, algo que él se está inventando precisamente porque puede, ya siente esa libertad de verdaderamente moldear su medio, hacer lo que él quiere con su medio, ya no tiene que representar la realidad. Entonces, eso lo podemos ver en las diferentes, estas obras de la tumba, bueno, las tumbas de los Médicis, y que pues igual se puede percibir en este gran, inmenso fresco en la Capilla Sixtina del Último Juicio, que ya habíamos visto, pero volveremos a ver algunos de los detalles, em, pero que en sí podemos ver que es mucho más dramático, caótico, repleta de figuras, tiene más de 300 figuras que él aquí integrado en un solo espacio, esa fascinación por poder integrar cuerpos disímiles, o sea, diferentes cuerpos que son distintos entre sí en términos de lo que están haciendo e integrarlos en un espacio que es creíble, siempre para él fue como una de esas exploraciones principales. Entonces vemos este juego con el escorzo que tiene precisamente para generar esa profundidad dentro de los espacios a partir de los cuerpos. O sea, para Miguel Ángel el cuerpo es su herramienta principal. Con el cuerpo él genera expresión, con el cuerpo él crea la composición, crea esa profundidad, ese espacio pictórico, lo logra a partir del cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, em,
un dios que está damnificando a los pobres que están a su mano izquierda. Y me interesa retratarles un poquito la situación en relación a la religión, ¿verdad? ¿Y qué está pasando en este momento? No sé si ustedes se acuerdan que les había comentado que a él le habían mandado a tapar todas las figuras, todos los genitales expuestos, todos tenían que estar tapados y él rehusó hacerlo. Uno de sus amigos, para que no destruyeran el fresco, porque eso era la amenaza, que si no tapaba ahí los cuerpos, entonces te iban a destruir el fresco, va y tapa. Entonces, por eso es que vemos estos elementos acá que integró otra persona. Pero bueno, eso para hablarles un poquito sobre este contexto religioso que se está dando, que va a ser una de las razones principales también por los grandes cambios que va a haber en el arte. Entonces, aquí estamos hablando de 1534, pero nos devolvemos un poquito para hablar sobre la Reforma Protestante y cómo eso iba a tener un impacto en el arte. Aquí a mano derecha pueden ver una imagen, retrato de Martín Lutero, quien había clavado en la puerta de la iglesia en Wittenberg sus 95 tesis en 1517. Por unos años intenta la iglesia como de integrarlo siempre y cuando él dejaría su necedad de lado, pero finalmente ya es condenado y excomulgado de la iglesia en 1521. Entre otras cosas, una de las principales ataques que él hace es con contra las indulgencias. Las indulgencias eran esas ventas del campo en el cielo que se hacía y que con ese dinero se solía pagar muchas de las grandes obras artísticas y arquitectónicas de la iglesia. Fue algo relativamente reciente en donde es esta noción de que literalmente uno podría comprar el perdón de Dios. Y en vez, pues Martín Lutero dice que la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe. No hay manera de comprar su salvación. También le tomaba la contra la autoridad del Papa y eso pues obviamente va a desestabilizar por completo de cierto modo el orden de las cosas y que en ciertos momentos también dentro de las guerras italianas que se están llevando a cabo y que va a llevar y que abordaré un poquito más adelante el saqueo de Roma, pues esa pérdida de capacidad militar que tuvieron el Papa, como que va de la mano con este debilitamiento que se está percibiendo de la autoridad del Papa. Las ideas, tanto de Martín Lutero como otros reformadores protestantes, lograron pues esparcirse por Europa rápidamente, el norte de Europa, rápidamente debido a que había un aumento en la alfabetización y que pues todos sus textos se podían eh, se podían hacer mecánicamente reproducciones de los textos. Ya entonces la imprenta permitió que las ideas viajaran a a una velocidad pues sin precedente y en cantidades sin precedente. Y de esas personas que van absorbiendo las ideas, no Martín Lutero en sí, porque él no tenía ningún problema con el arte propiamente, pero va a generar que algunos de los seguidores destruyeran pinturas, esculturas, imágenes religiosas en las tierras que se llegarían a convertir en protestantes y lo que va a llevar, y esto pues llegaremos a esto más adelante, pero en este curso, pero que llegarán a buscar los artistas del norte temas seculares, temas como paisaje, escenas de género, que son como de la cotidianidad, escenas
bodegones o naturalezas muertas, el retrato que siempre había, no siempre, pero que ya desde los primitivos flamencos vimos que tuvo una importancia, pero va a seguir siendo importante y un ingreso importante para los artistas. Entonces, en términos de lo que estaba pasando con el protestantismo, eso es importante. Algunas otras cositas también que son importantes es que con relación al protestantismo y de cierto modo, la reivindicación que se va a llevar con la contrarreforma es bueno, aquí lo menciono, entonces no me tengo que apurar. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia responde al protestantismo, ¿verdad? Entonces, ellos responden con lo que se llega a conocer como la contrarreforma católica, y en general, básicamente, se revisa toda la situación básicamente durante 20 años que se hacen este tipo de encerronas, conocido como el Concilio de Trento, que eran estas como estos eh, eh, encuentros eclesiásticos, literalmente tipo encerrona, en donde se abordaba cómo iba a avanzar la iglesia. Entonces, insisten en la necesidad de la existencia mediadora de la iglesia para la salvación. Eh, y pues los protestantes decían no, que era a partir de una fe directa con Dios. Y en este caso ellos están diciendo, no, 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 no. La iglesia sigue siendo primordial y que es por gracia de Dios, tanto la propia gracia de Dios, la fe, que es lo que dicen los protestantes, y las buenas obras, que entonces uno tiene que hacer buenas obras para salvarse, uno tiene que hacer actos benéficos para llegar a esa salvación. Es un momento en que también la iglesia está como en esta posición de abrazar el mundo entero, ¿verdad? Pensemos en que para este momento ya se está colonizando y conquistando, mejor dicho, conquistando las Américas, y luego partes de Asia nos están, bueno, en algunos casos sí se coloniza, pero que entonces esa conquista se está llevando a cabo pues en gran medida en nombre de la iglesia, y la iglesia está abrazando a esas personas salvajes que se encontraron por ahí. Entonces, como que esa nueva posición, digamos, de que tal vez hay debilitamiento en Europa, pero por otro lado se está expandiendo la iglesia. El arte, deciden en el Concilio de Trento que tiene que ser más visceral, más dramático, menos intelectual y armonioso, ¿verdad? Porque tiene que ayudarle al espectador a poder de inmediato sentir lo que deberían de sentir ante la escena que se está representando. Y de último, un punto que es importante señalar dentro de esto es que para la iglesia se va a mantener la práctica de la veneración mariana y de los santos, que los protestantes van a dejar de lado. Los protestantes ya no van a pensar, o sea, creen que eran personas importantes, pero tanto la Virgen como los santos, que hay que respetar, pero que no tienen ningún papel intermediario. Y la Iglesia Católica va a decir, sí, sí, efectivamente, y vamos a seguir esa práctica y por ende, pues vamos a seguir viendo obras artísticas relacionadas con esa devoción. Esto lo traigo nada más para también mencionar un poco qué es lo que está sucediendo en el contexto de la creación de la obra de Miguel Ángel, del último juicio. Entonces, el Pablo III es básicamente el que logra que se haga la obra, y él está liderando en el contexto del saqueo de Roma que se dio en 1527. El saqueo de Roma, pues ya desde finales del siglo XV, Italia estaban como constantes guerras en donde había un interés por parte de los franceses, por parte de los españoles, por parte de los Habsburgos, por
y además, pues obviamente dentro de lo que es propiamente las diferentes ciudades-estado de la península, por tener dominio de Italia, lo que hoy en día es Italia, y dominio de todo ese territorio. Em, y en un momento buscan, el Papa busca em, eh, eh, rechazar el Sacro Imperio Romano, los Habsburgos, y hace una alianza con Venecia y con los franceses, pero básicamente los Habsburgos logran ganar, pero logran ganar con una milicia de gente quienes tenían mucha hambre y que pues estaban solamente interesados en lo que se iban a ganar y no les habían estado pagando, que básicamente les permite ir, los, el, qué sé yo, el general les permite ir a saquear Roma. Hacen un abuso terrible o sea, atacan, roban, matan, destruyen, violan, hacen o sea, una escena totalmente atroz y pues queda totalmente traumatizada la ciudad de Roma, y deja de ser uno de los lugares más importantes o centros artísticos más importantes, que hasta ese momento piensen en que había estado Miguel Ángel, había estado bueno, Leonardo había pasado por ahí, pero Rafael, ¿verdad? Estaban ahí pintando en Roma y entonces sucede esto y ya Roma queda pues devastada y no va a ser básicamente hasta la época barroca que va a volver a tener un auge. Entonces, eso está en el aire todavía. Los abusos que habían provocado la reforma protestante, ¿verdad? Entonces, todos esos abusos de la venta de indulgencias y en general otros abusos que se señalaron, pues había que responder a ello y a fin de cuentas esa respuesta tenía que legitimar la Iglesia Católica y sus doctrinas y la institución del papado en sí. Entonces, imagínense para, pues, en este caso que estamos viendo el Papa Pablo III, retratado por Tiziano, uno puede imaginarse pues lo tremendamente convulsas que lo convulso que era este periodo. Y dentro de ese contexto, pues imagínense entonces ahora la creación de esta obra, ¿verdad? Que básicamente, como les digo, es una de las primeras solicitudes del Papa tercero, Pablo tercero, y que pues es una obra sumamente intensa. Ya la habíamos visto, no la vamos a repasar necesariamente, pero sí me parece importante reconocer cómo han cambiado las cosas desde el Alto Renacimiento y, perdón, quité aquí, tenía algunas imágenes, pero imagínense el techo, o sea, imagínense la creación de Adán sobre el techo, eso comparado con estas figuras. Todas estas están extremadamente, o sea, no solo son corpulentos, pero todos están en una acción fuerte, todos los músculos están así como tensados en acción, el llamado de los ángeles a que se levanten los almas, ¿verdad? Y la intensidad hasta que se escucha lo que está pasando, como estos cuerpos muertos surgen y empiezan a cobrar vida nuevamente hasta que en tono de piel, ¿verdad? Como surgen hacia arriba. Estos damnificados, ¿verdad? Que los demonios los están arrastrando para abajo y los ángeles los están golpeando desde arriba, ¿verdad? Y entonces la intensidad de esto, el pobre damnificado, ¿verdad? Ahí sufriendo y viéndonos directamente con esa cara de susto, que entonces, aunque para este momento no se había eh, redactado lo que iba a surgir del Concilio de Trento sobre el arte en sí, ya se venía gestando la necesidad de tener un arte pues, que nos llega más directamente al alma, ¿verdad? Porque también la gente misma estaba sufriendo y viviendo otro tipo de cosas. Y bueno, el sufrimiento
de estos, el cuestionamiento de muchos en este periodo sobre valores que se estaban cuestionando. O sea, si los valores mismos de la iglesia misma está cuestionando los valores, pues la gente misma tenía que estarse preguntando sobre eso. Entonces, esos tormentos que se estaba viviendo, los podemos ver retratados en esta obra de Miguel Ángel. Em, y bueno, el tormento que vivía él mismo por su preocupación por el orgullo que sentía ante su obra, especialmente cuando era joven. Em, entonces, perdón que tengo tanto texto, pero creo que así me ayuda a asegurarme de mantenerme en pie y diciendo como todos los puntos que son necesarios. Entonces, tengo varias dispositivas de estas sobre puntos importantes, claves del manierismo, acompañadas con obras que no vamos a ver necesariamente hoy, que no voy a comentarlas ahora, pero las pueden estar viendo mientras yo aquí comento estos puntos. Entonces, ¿de dónde surge la palabra? Ya al inicio de la clase les comentaba, pues, qué es el arte creado entre 1500, más o menos 1520 a 1600, ¿verdad? Era un término peyorativo del siglo XVII que era, que consideraba que era demasiado estilizado, de mal gusto y una desviación degradada del clasicismo del Alto Renacimiento, ¿verdad? Entonces, que era como una rareza que se había descaminado, que se había ido por un camino que no era correcta. Y así se percibía. Y no iba a ser hasta básicamente el siglo XIX que se vuelve a retomar y estudiar más profundamente este periodo. Em, Se sugiere que surge por una neurosis colectiva que resulta del contexto cambiante, este que les había comentado, tanto lo religioso como lo económico y político. Está expandiéndose el capitalismo, por un lado, pero por otro lado, el absolutismo está creciendo su poder. Entonces, la corona francesa, la corona española, la corona inglesa, el emperador del Sacro Imperio Romano. em, entonces, y que ya la gente estaba como cansada. Y es interesante porque tal vez se relaciona un poco con lo que está pasando en la actualidad con las masas que buscan estas figuras autoritarias, pero de cierto modo la gente decía que mejor que llegue uno que venga a resolver y para que no tener tanta matancinga, tanta guerra, tanta incertidumbre, entonces había como pues ese crecimiento en absolutismo iba acompañado de un deseo que hubiera un líder que llevara hacia adelante las cosas. También hay que pensar el contexto cambiante en que de la colonización, de la expansión del mundo conocido, ¿verdad? Que de repente apareció todo otro mundo y con cosas muy extrañas y que el mundo entonces no es tan, pues todo está como fuera de necesariamente de nuestro control y además pues ahora vamos a explotar estas nuevas tierras, estos nuevos pueblos y mucho de esto va acompañado también de un desarrollo, por un lado, esta fe ciega que lidera a los colonizadores, tanto los portugueses como los españoles, como los ingleses, ¿verdad? Que van a explotar estos nuevos territorios y estas personas, estos pueblos indígenas, em, pero también, por otro lado, va a generar pues un creciente comercio y el desarrollo en las ciencias que llevarían eventualmente a lo que llegaría a ser la ilustración. Em, es una cita que me encontré por ahí que me pareció muy acorde, que básicamente lo que surge con el manierismo son nuevas formas retorcidas y exageradas que están deliberadamente desequilibradas como el propio siglo XVI. Entonces, pues sí, estamos ante un siglo que es bastante convulso. Se destaca por ser visiblemente artificial,
a menudo emocionalmente provocativo y diseñado para impresionar. Entonces, pues esas impresiones que la Contrarreforma buscaba, que fuera impresionante, dramático y eso, pero también es muy consciente de sí mismo. Es un arte que en ese sentido reconoce su artificio, ¿verdad? Entonces, y es un poco lo que hablaba yo anteriormente, o es exactamente lo que hablaba yo antes sobre Miguel Ángel y las esculturas en las tumbas de los Medici, ¿verdad? Que ya tenemos clara conciencia de que no estamos específicamente representando la realidad, entonces estamos un poco más liberados para, pues, crear lo que queremos crear con nuestras obras. Era un estilo que imitaba ciertos aspectos del Alto Renacimiento, pero como decía, resaltaba el artificio en vez del realismo o naturalismo, y eso pues en fin, brinda cierto desbalance, complejidad, extravagancia. Entonces suele ser un arte bastante extravagante, conocido como el stylish style o el estilo con estilo. Los artistas son conscientes de tener un estilo y entonces ahora como que lo resaltan aún más. Si pensamos en el Alto Renacimiento y los artistas de ese periodo que, que pues estaban súper conscientes de poder lograr si seguían fielmente y con toda la disciplina posible, crear pues todo un cuerpo, una obra completa, muy particular que fuera de ellos y que por ende serían reconocidos por ello. En este periodo del manierismo, como que la gente va a decir, "Ah, ok, bueno, ya este es mi estilo y lo voy a pulir y voy a seguir trabajando en este estilo, ¿verdad?" Entonces fomentan sus estilos propios y se permiten un montón de libertades y pues interpretan las reglas que habían a su manera, precisamente por esto, por el sentido de que ellos tienen ese permiso. Em, y a ver, ¿qué más? Un estilo aristocrático creado para mecenas aristocráticos, quienes se ufanaban por tener obras hechas por los grandes maestros y por artistas que se destacaban por su talento y poder imaginativo. Entonces era súper importante tener artistas de renombre en su corte. Entonces, si hay cada vez más estas figuras, estos líderes, reyes, eh, y demás, la gente se va a alinear con ellos, por lo que las cortes de los duques van a ser pues muy importantes y en esas cortes va a haber el deseo de tener grandes maestros, ¿verdad? Entonces, cada vez más, si ya habíamos visto con los Médicis, por ejemplo, el interés de grandes familias por ser mecenas, ahora más allá de ser mecenas de algunos artistas, es también ser dueño de obras de ellos. Entonces vamos a ver también el movimiento, mucho movimiento de obras en donde pueda que hubo un mecenas, pero para quedar bien con el emperador se lo manda a él. Entonces, una de las obras que vamos a ver más adelante, ojalá hoy, tiene precisamente eso, ¿verdad? Se manda a hacer un cuadro el duque de Mantua y después él se lo regala unos años después al emperador Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, pues para quedar bien con él. Em, y prometo, esta es la última que tiene tanto texto. Eh, entonces, algo que es importante es que es un arte que también se basa mucho en otro arte, no en la naturaleza necesariamente, sino que pues cita otros cuadros anteriores y también empuja las barreras de la fantasía y la imaginación, ya que no está copiando la naturaleza. Ya no es necesariamente esa ventana directa a lo que está pasando en otro lugar, sino que pues es una cuestión mucho más imaginativa. Em, Había muchas figuras y poses y actitudes que son complejas,
composiciones que son intricados, como este que estamos viendo acá, y a veces son difíciles de descifrar, o sea, cuál es este brazo, qué es esta pierna, qué está pasando acá, y que eso era parte del juego. Tremendamente distorsionadas, pero dentro de esa distorsión suele haber una elegancia. Y vamos a seguir, bueno, vamos a ver ejemplos de eso. Em, en sí, tenía que, esto es lo último, en general, ese estilo propio del artista y el talento que tiene el artista por, pues, sacar ese estilo sobre una superficie, hay que verlo, hay que sentirlo, hay que el artista definitivamente el talento va a ser súper importante, pero hay esta noción de que hay que hacerlo ver como algo fácil de hacer, ¿verdad? Entonces no tiene que verse tan esforzado como tal vez en otros momentos se sentía con algunos de los artistas, por ejemplo, el 480. Ok, listo. Entonces, aquí quiero detenerme un toque para ponerles un video, el video de esta sala, perdón, antes de ponerles el video, nada más les comento, Giulio Romano em, es, fue uno de los asistentes de Rafael y que, por cierto, cuando se muere Rafael repentinamente y joven, él es, aunque Miguel Ángel había querido, se dice, completar las obras que quedaron inconclusas en el Vaticano de Rafael. De alguna manera, Giulio Romano, el asistente, logra completar esas obras. Entonces sabemos de él que completó algunas de las obras de Rafael, había tenido Rafael como maestro, pero vamos a ver que él pues va a ser uno, uno de los perfectos ejemplos de aquello que es el manierismo. En general, él se dedicó más a la arquitectura, había sido jalado hacia Mantua por el duque y principalmente pues se dedicó a algunos cambios arquitectónicos y también a hacer muchas de las cosas escenográficas para los festejos que habían y cada vez que pasaba por ahí el emperador, que pasaba con frecuencia el emperador por ahí, entonces, bueno, con frecuencia para esas épocas, ¿verdad? Que era con periodos interinos de un par de años, él había creado una obra anterior a esta. El emperador lo había visto, el emperador fue el que cambió el nombramiento del duque de Mantua, que antes del duque había sido cualquiera que sea, no me acuerdo el título, que es menor a duque, pero bueno, lo hace un duque, entonces pues le debe mucho y entonces eh, a un costado del palacio había una sala que no les estoy enseñando y él pasa por ahí el emperador y le dice el duque, vuelva en 2 años y va a ver que le va a tener una cosa más magnífica en la otra sala. Entonces 2 años después vuelve y que se dice que esta obra pues tiene unas características un poco caricaturescas precisamente por lo apresurado que fue. Sin embargo, sigue siendo una cuestión pues bastante impresionante. Entonces, denme un segundito nada más para ponerles acá eh, el video. Espérense, no sé qué les estaba compartiendo, pero es este. No es la mejor calidad, pero creo que se dan una idea de que ustedes ven el video. Sí, Sí, ok.
Ya. Listo, ¿qué les pareció? Impresionante. Con Listo. solo poder ver la comparación con la gente ahí también, ¿verdad? Ujú. Lo grande que son estas figuras y que te Sí. queda uno, pues, A ver, metido dentro de este mundo. Sí, ven. no, me parece que algo radical, de verdad, en comparación a lo previo que hemos visto, pues, a mi parecer. Totalmente, es que es una cuestión completamente diferente, completamente radical, como decís, y que no es que vamos a ver tantos otros ejemplos parecidos a esto. En este caso, además, la misma temática se presta a esta, pues, exageración de cuerpos porque trata es la sala de los gigantes, pero es cuando los gigantes se atreven a subir o vencer a los dioses en el Monte Olimpo y pues pierde, obviamente, los gigantes, ¿verdad? Y entonces es esa escena la que estamos viendo acá representada, pero que pues hay un montón de cosas que son muy extrañas también. No sé si ustedes se dieron cuenta en el video en un momento, hay una escena que retrata em, el jardín de Edén con Adán y Eva que están, o sea, cuando están en la expulsión de Adán y Eva, y que es muy extraño entonces pensar que tenemos en un mismo lugar esta escena que es una mitológica, pero con una escena de la religión eh, católica, bueno, cristiana todavía en este momento ahí presente. Entonces hay una mezcla muy extraña que tal vez nos remite un poco a lo que habíamos visto con Rafael, pero en un formato, cuando hablamos de Rafael, con ese equilibrio, esa simetría, ese balance, esa armonía del del alto renacimiento y que aquí eso quedó pues completamente por fuera, aquí ya no hay necesariamente esa perspectiva, ese interés por generar un espacio eh, creíble y además como que templado, sino que esto es una loquera, esto es un caos. Sí, Lil. No, es que nada más quería confirmar, él fue alumno de Rafael, pero Ujú. Rafael tenía algo que ver con esto o no, nada que ver. No, nada que ver. Esto es después. Ujú, Rafael muere en 1521. Giuliano ujú, Romano se queda en Roma unos años completando las obras y en eso ujú. lo convence el duque de Mantua que se vaya para allá, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver hacia arriba y es también fascinante porque
todo este ilusionismo, o sea, es una ilusión. Aquí no vemos a dónde están las esquinas de las paredes de este cuarto, de esta sala, ¿verdad? Uno ojo cómo desaparece esas esquinas, no vemos el techo, dónde va el techo, o sea, cómo es el espacio. Aquí tampoco no nos queda claro, tal vez aquí vemos un elemento arquitectónico, pero lo ha cubierto de tal manera que pues esconde Ujú, cualquier aspecto de ese mundo real que se buscaba tanto en el Alto Renacimiento y que el humano como la medida de todas las cosas y como que el equilibrio y esa pues perfección ya aquí quedó por fuera, ¿verdad? Y que es interesante porque esto iba a ser visto em, y hubiera viajado por medio de las personas que pasaron por este espacio, ¿verdad? Que este era un espacio que era bastante, aunque era en un palacio, pues concurrido por las élites que pasaban por ahí, que se llevaban el estilo con ellos, ¿verdad? ujú, Em, entonces, eso también es interesante, aunque Julio Romano no hubiera tenido necesariamente discípulos que se conozcan, que fueran de ninguna importancia particular, en general, poquito a poco va a irse diseminando este estilo. Y pues no solo va a ser Julio Romano, es totalmente radical, como dijo Ben, em, eh, es, es algo totalmente distinto, pero no es que todo va a cambiar de un día para otro. O sea, estos son los contados ejemplos iniciales de una revolución que vendría más adelante y que ahí paulatinamente lo iremos viendo. Solo que en este caso, una de las obras más tempranas es pues una loquera total, ¿verdad? Y especialmente considerando que surge del mismo estudiante, de la persona que eh, pues fue el representante por excelencia del Alto Renacimiento, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ver precisamente con esta pregunta de que hacia dónde se debe dirigir el arte después de haber logrado la perfección, ¿verdad? Cuando ya se ha logrado esa capacidad tan de lograr o sea, ya después de crear el David de Miguel Ángel o la Escuela de Atenas o la Virgen de las Rocas, estas obras tan perfectas, pues ¿a dónde vas, verdad? ¿Vas a seguir buscando crear esa perfección o vas a buscar hacer otra cosa, ¿verdad? Em, paso Me a parece que eso es como el antepasado de, ¿cómo es que se llama? El muralista mexicano, Orozco. Orozco o Sequeiros. Sequeiros que O es sea, el es como, movimiento, es sí, verdad, tiene como esta como cosa de los cuerpos así como grandes, no sé. ajá, y distorsionados y que uno se pregunta, honestamente, nunca había escuchado de ellos haber conocido estas obras. Se sabe que, por ejemplo, Diego Rivera había visitado la Capilla Scrovegni de Giotto y otras de las grandes importantes obras en Florencia, pero esta dudo que habrá visitado esto, pero sí es interesante cómo ese Sí, agigantamiento de los cuerpos está muy presente. Lili, ¿vas a decir algo? sí. Ah, no, ok. Em, algo que se asemeja de cierto modo y que es paralelo en el tiempo es un artista que había estado en el norte, que no había, se dice que Correggio, eh, él era de un pueblo pequeño conocido como Correggio, o sea, el pueblo se llama Correggio, y que él había estado pues principalmente en como formando parte de lo que estaba pasando hacia el norte de Italia, con algún acercamiento a los venecianos, pero no necesariamente con, digamos, con una relación directa, pero definitivamente un acercamiento. Y,
Y vamos a ver que él va a integrar y va a tener conocimiento de lo que estaba pasando en Roma, pero supuestamente no hay registros de que él había ido a Roma en ningún momento. Y pues vamos a ver este dramatismo, pues es una cosa extática lo que logra Correggio en sus obras. Entonces, algo que es súper interesante es que él eh, la cúpula de la Catedral de Parma se da justo sobre el altar principal, o sea, el altar de la iglesia, por lo que el público en general no logra ver nunca la totalidad de lo que estamos viendo acá. Entonces, perdón por la pésima calidad de foto, pero en general esto es lo que llega a ver un, pues una persona normal dentro de, hoy en día obviamente uno lo puede visitar, pero en su momento uno llegaba a recibir la hostia y como que llegaba básicamente a este punto. Entonces, en sí, eso también es súper interesante pensar y que los clérigos eclesiásticos hubieran estado de este lado y ellos sí hubieran tenido la oportunidad de ver todo lo que, pues toda la escena en sí. Y que pues había un clérigo del siglo XVIII que dijo de esta obra que parecía una sopa de... eh, de patas de rana por Ujú. por el hecho de que tiene tantas piernas desnudas que es como que bajan aquí y que claramente cuesta verlo. Técnicamente está en pobres condiciones, em, pero pues yo no logré leer si es que ya lo han restaurado, pero se ubican, hoy en día tenemos imágenes que se ven así, o sea que entonces yo no sé si es que han restaurado la obra, pero en textos viejos, o sea, estuve leyendo ahora un libro eh, ya un poco datado, tal vez del Renacimiento, y hablaba en ese texto de que estaban pésimas condiciones, por lo que dejé esta porque asumo que tenía como que más una apariencia anteriormente así, pero que tal vez hoy en día es así, ¿verdad? Esta imagen la pude haber traído para Giulio Romano, pero igual para Correggio nos sirve nada más para acordarnos de, pues, esa estabilidad del alto renacimiento, ¿verdad? Esa simetría, ese balance, esa perfección, esa armonía que se lograba, la importancia de los verticales y los horizontales en general, y que, bueno, no puede haber algo más distante esto con lo que habíamos visto anteriormente o con esta obra de Correggio, ¿verdad? Que en sí es una cosa fascinante. Es la asunción de la Virgen, o sea, el momento en que la Virgen se supone que pues surge al cielo en todo cuerpo, o sea, así exactamente como había sucedido con Cristo, se supone que milagrosamente todos los apóstoles llegan hacia donde está la Virgen, son como llamados hacia donde está la Virgen cuando ella muere, para darle sus últimos, ¿cómo es que se dicen? Los últimos ritos, los últimos... em, como que para bendecirla y demás, y que cuando llegan se encuentran que tal y como había sucedido con Cristo, ella había pues surgido todo cuerpo hacia el cielo. Em, Esto es importante y ojo la fecha también, porque era una de las cosas que los protestantes decían que no era, que no había suficiente evidencia bíblica de que esto haya sucedido, ¿verdad? O sea, sí sucedió con Cristo, pero en el caso de María no. Entonces, el hecho de que esta escena esté acá es sumamente importante porque es estableciendo y reivindicando esta ascensión de la Virgen. Además que se dice que eso, estando justamente encima de donde es el altar, donde se celebra la Eucaristía, también era importante dentro de este contexto porque otra de las cosas que cuestionaba el protestantismo era precisamente la transfiguración, ¿verdad? Porque el protestante dice que
que el cuerpo y sangre de Cristo es como simplemente, o sea, que el vino y la hostia o el pan es el cuerpo y sangre de Cristo, es simplemente una metáfora y no uno de los milagros que sucede como pues, lo establece la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, son dos aspectos que eran sumamente importantes para la iglesia y que ellos van a mantener fuertemente y que aquí de cierto modo se celebran ambas cosas en este sitio. Em, es una obra espectacular, o sea, totalmente, de cierto modo, totalmente diferente en términos de que no tiene no es tan caricaturesca como habíamos visto anteriormente. Tiene también esa magnífica ilusionismo en donde uno de los aspectos que cuando ahora les enseño algunos de los detalles más de cerca, la cúpula surge de una base que es octagonal, ¿verdad? Entonces, aquí, pues aquí no necesariamente pueden ver bien por la pixelación, pero en sí, imagínense que esto, donde están estos óculos que ven hacia afuera, estas ventanas redondas, pues son paredes, son esquinas de paredes que se juntan, pero que cuando uno ve la imagen se pierde por completo. Entonces no vemos esas esquinas acá de ninguna manera. Em, y que todo tiene que ver con este ilusionismo, ¿verdad? Y este dramatismo que interesaba y llegar al alma directamente del espectador. Em, este es, me parece fantástico. Entonces, aquí abajo, estamos mirando hacia arriba. En el espacio del octagonal de esta base se ubican em, si no me equivoco, son apóstoles. Sí, es que los apóstoles, sí, son los apóstoles. Porque los apóstoles son los que están abajo mirando hacia arriba porque llegaron y como que vieron que esto había sucedido. Entonces se suele mucho tener imágenes de los apóstoles por debajo. Acuérdense la imagen que les había enseñado al puro inicio de la clase, no me quiero saltar para atrás, pero de Bellini, ¿verdad? Que lo comparé con la imagen de Tiziano. En ambos casos, pues la Virgen asciende y los que están abajo son los apóstoles. Entonces, en este caso, estos son los apóstoles. Solo les traigo el ejemplo de un par de ellos que están sosteniendo estos candelabros. Importante señalar que los candelabros suelen ser elementos simbólicos de la ascensión en general. Entonces, si hay candelabros y en este caso tenemos estos angelitos que no tienen alas, pero que los percibimos como estos tipo querubinos, están encendiendo estos candelabros o antorchas, más bien se debería decir tal vez, esos son simbólicos de la ascensión. Em, lo fantástico es el efecto trampantojo que tiene la obra. O sea, es totalmente, todo esto es pintado de tal manera que pues sentimos que lo que estamos viendo de pared, todo esto, como si eso fuera la arquitectura misma, pero no lo es. Como si estos angelitos y este angelito estuviera ahí como que agarrándose sobre este elemento arquitectónico, em, pero todo esto que están viendo es pintado. Esto no es, sí, claramente el círculo sí es de la ventana, lo pueden ver acá, ¿verdad? Esas ventanas están ahí, pero eh, todo lo demás que ven, todos estos elementos alrededor son pintados y los cuerpos parecen estar pues justo enfrente de tal manera que los mismos mantos que andan puestos bloquean como si fuera literalmente bloqueando el marco de esta ventana, pero ese marco no existe, ese marco es pintado. Es fantástico, es absolutamente una cosa espectacular. Em, Aquí nada más quise ponerles esta imagen para que se den más o menos una idea de que, pues, este que les había enseñado anteriormente jamás uno lo hubiera visto así, ¿verdad? Jamás uno podría verlo así, ni siquiera lo podríamos ver así, a no ser que tenemos como algo que nos amplía 1000 veces la imagen desde abajo, pero imagínense que, bueno, nosotros lo estamos viendo así desde abajo.
Y cuando yo estaba preparando, interesantemente, estaba preparando por esta clase y yo buscaba y buscaba y buscaba imágenes de las ventanas, porque no podía entender si eran o no eran los marcos de las ventanas. Y me parecía, ¡ay, qué loco! Porque vemos la rodilla y el manto que bloquean eso, pero parece tan realista que yo no podía confirmar que fuera pintado. Y fue hasta que me leí este texto del libro que les contaba, que es ya un poco, tal vez un poco más antiguo, más viejito, probablemente los años 80 o algo así, que por cierto los que conocen aquí creo que está Lil, un libro heredado de Dora Sequeira, de sus tiempos de estudio, pero ahí me decía que sí, que era efectivamente esto era pintado. Y yo, ¡ay, qué increíble, qué capacidad! Pero bueno, ya, mirando hacia arriba, esta es la imagen que, a ver, perdón porque no me quiero confundir. Un segundito, yo me acerco y entonces, así es como lo veía. Ay, ahora me estoy confundiendo. Em, Sí, así sería como básicamente lo ve si es uno un clérigo, ¿verdad? Si uno es un eclesiasta. Es que me pareció interesante tratar de plantearlo ambas maneras porque es difícil entender qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí los que son eclesiásticos que se puede entender perfectamente por qué decía que era como una sopa de patas de rana, porque literalmente es un montón de piernas ahí. em, y pues si le damos la vuelta, perdón, y así es más bien como, bueno, de ninguna manera irían a verlo por completo porque no habría manera de estar como el puro centro, pero básicamente desde este lado que llegara a una persona común y corriente desde la nave, entonces queda un poco más claro qué es lo que estamos viendo. Y aquí vemos a la Virgen que va en ascensión, subida, esta está como una nube y estos angelitos la están como cargando sobre esa nube hacia arriba con todo este montón de otros ángeles, y es una escena, es un poco extraño, pero se acerca ella. Ahí la pueden ver un poco más con todo este montón de angelitos y querubinos que la acompañan y, ¿verdad? Es como que no puede ser más glorioso y san- santo evento, actividad. Y aquí, se supone, y es muy extraño, no, este sí no me convence tanto, pero este se supone que es Cristo que está bajando del cielo como para recibirla a ella. Em, entonces, es un poco extraño, definitivamente una cuestión un poco extraña, en donde él hace también como un gesto que lo más importante es pensar en lo activo que es, ¿verdad? O sea, es muy dramático. Llega a la escena Cristo a recibir a su madre, ¿verdad? Es como llega volando para abajo y llega con tanta, como que hasta que los mantos se le van para arriba, o sea, volando para arriba porque él viene en descendimiento y entonces todo se le va para arriba y casi está desnudo. Es una cosa muy extraña. Sí, Lil. Sí, no, eso te iba a decir, parece que estaba como sentadillo seguro allá en una nube y se tiró, ¿verdad? Pero te iba a preguntar, pues no sé si ibas a hablar de eso, ¿qué es ese punto negro? Si vieras que no sé, Ah, me he estado molestando y que no sé, déjame ver es nada más aquí un una segundito. cuestión de la foto. Ujú. Sí, o sea, porque esta era la de mejor calidad, entonces usé esta para hacer los acercamientos y sí, me molesta un montón ese punto negro y no sé qué será, Bueno, pero no, que era sí, algo más bien que lo habían dejado todo ahí como... interesante. No, tal vez es que no sé qué será. Perdón por Ah, eso. Entonces, estos dos ejemplos, no sé si alguien quisiera comentar o decir algo sobre esta cosa que es, pues, fantástica en sí, aparte de ese Cristo un poco extraño.
Además que está como muy macho, ¿verdad? Como muy rubio y no es como me imagino yo a Cristo. Y eso que dijiste ahora, Lil, como que se estaba en una nube y ta, se tiró para ir a recibir a su mamá. Em, pues no sé, es casi como, uno siente que casi es como un sacrilegio, pero creo que tal vez eso también es parte de lo que estaba pasando en este momento, como que ciertas libertades que se estaba dando, especialmente antes de la contrarreforma, ¿verdad? Que yo diría que tal vez uno no iría a ver este tipo de, porque ojo, si no, hasta ahora lo veo, pero déjame ver si tengo un acercamiento más. Ojo que es como que lo estamos viendo completamente desnudo, como que si estamos viéndole los genitales, ahora que me dan ganas de ver si lo logro Ah, hacer. eso Pero está sí, es como una cuestión muy extraña, ¿verdad? Em, y bueno, eh, estos dos últimos ejemplos, ¿verdad? Pero que definitivamente serán un referente a futuro para muchas pinturas de techo y cúpulas especialmente durante la época barroca. Entonces volveremos a ver tipos de cosas como estas más adelante, pero que tienen, pues, se puede decir sus inicios en estos momentos de básicamente como, es que no se puede llamar un quiebre, porque no fue quiebre, pero sí era un reconocimiento de que ya se logró la perfección, entonces ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? Em, pero me interesa ver ahora, en vez de estar solo viendo los frescos y en estos espacios súper amplios donde en sí la misma, como que lo grande del espacio y cómo pues el espacio mismo encapsula a uno, que en sí eso va a tener un impacto muy directo. Quería verlo un poco más desde la pintura de Caballete, o bueno, no tanto de Caballete, pero cuadros y tablas pintadas. Em, entonces sigo con Correggio para precisamente señalar algunas de las cosas que tal vez ya las estábamos viendo con Tiziano. En este caso, el, este diagonal fuerte, ¿verdad? Que jamás una obra del Alto Renacimiento tendría esa diagonal. ¿Y qué pasó con el triángulo, ¿verdad? O la pirámide ya no está, ¿verdad? Eso que había sido esencial en el Alto Renacimiento para generar ese balance, ese equilibrio en la composición, pues ya está, quedó de lado. Y además, una de las cosas que se menciona sobre, especialmente sobre Correggio, y que no se sabe exactamente, el que más lo abordaba era este autor Hart, que estuve leyendo hoy temprano, de como que de la absoluta eh, sensualidad de la interacción entre las figuras y que decía este autor que no sabe si propiamente el artista habrá reconocido lo que logra, pero que hay algo en la manera en que se relacionan los cuerpos, en esas atracciones que hay entre las figuras, en la manera que se acercan, que es bastante más sensual que otros artistas anteriores. Y aquí en este caso, pues, ojo que esta es María Magdalena. Entonces vemos a la Virgen con este niño Jesús en brazos que está jugueteando con el pelo ligeramente con el pelo de María Magdalena y por otro lado señalando a San Jerónimo le está enseñando un libro, eh, este ángel así como muy sugestivamente está cambiando, volteando las páginas del libro. Este San Jerónimo es, aunque es mayor, es de cierto modo es como bastante sexy, ¿verdad? Y entonces hay algo ahí que es em, muy sensual que no necesariamente habíamos visto antes, ¿verdad? Em, sí, creo que hasta ahí voy a comentar esta obra. Mira, ya son las 7:20.
esta es otra obra de Correggio, Natividad, y que aquí podemos ver también en él esta intensidad que se supone que Tiziano, pero estuve buscando y no encontré ejemplos de obras que son conocidas como a la chandelle o a la candela, básicamente, que es algo que se vería posterior, se vería en el barroco, pero que supuestamente Tiziano tenía unas obras que eran célebres en donde él había hecho esto también, pero que da la impresión que surge la luz, emana la luz como si fuera de una candela, pero que en este caso, pues obviamente emana la luz de Cristo. No sé si traje, así sí traje el detalle. Em, y que hay algo aquí que nos remite también a las búsquedas que se van a dar en o para el arte de la contrarreforma, un poquito más adelante, pero pues ya se está dando, ya los clérigos, por ejemplo, pueden definir qué es lo que andan buscando o qué es lo que quieren, en donde en este caso emana tanta luz el niño Jesús que se supone que es como la partera, que la partera hasta que se tiene que echar para atrás por lo brillante que es la luz es de noche todavía y bueno, está a punto de amanecer, pero todavía sigue siendo muy oscuro, pero que la luz misma de la figura de Jesús ilumina hasta que el burro y a San José, así como estos dos pastores que están acá, que igual también hay una relación muy cercana, muy íntima entre estas figuras y también entre la figura de la madre e hijo, que pues nos remite mucho a esa sensualidad de, que logró Correggio y pues vemos en esta obra o sea, que no es el techo que estábamos viendo anteriormente, pero que como que se trajo algunos de esos ángeles para acá con esas piernas ahí y pues ese dominio del escorzo que tuvo tan fantástico Correggio. Em, y creo que esta es la última de Correggio que les quería traer, era la que les había comentado anteriormente, que había sido el duque de Mantua que mandó a que le pintaran este cuadro, era parte de una serie de por lo menos 4 imágenes en donde eran no me acuerdo cómo se llama específicamente, si habrá un título particular para los amoríos de Júpiter. Júpiter es Zeus, ¿verdad? Júpiter es su nombre romano y pues se dice que Júpiter em, era como muy mujeriego y que la diosa Hera o Juno en Roma o Hera en Grecia era súper celosa y que entonces él siempre se tenía que esconder para tener sus aventuras y que entonces, bueno, uno de esos es cuando él básicamente se disfraza como una nube y seduce a Io, que fue una mujer mortal, que él se había enamorado de ella por lo menos un instante, y pues se ha dicho que esta es como precursor al, a la escultura que yo asumo que muchos de ustedes tendrán en mente, que es la escultura de Bernini de un siglo después, ¿verdad? Del éxtasis de Santa Teresa, ¿verdad? Que entonces que es una imagen que aborda un tema que no se había necesariamente trabajado antes, ¿verdad? Aún pensemos en un Tiziano que pinta al Baco enamorado, enamorado inmediatamente de Ariadne o propiamente, o sea, la misma pues Venus de Urbino, pero aquí este es un amor que se está cumpliendo, ¿verdad? Y que esa sensualidad erótica está palpable y que además, por otro lado, en términos de logros artísticos, es fascinante ver cómo pues se esconde la figura, pero aparece la figura entre esto que parece ser
pues literalmente una nube que abraza a la figura de Io. Entonces, bueno, con Correggio definitivamente vemos y sentimos esa, esa capacidad y esa búsqueda de lograr hacer otra cosa en composiciones que además, pues ya claramente no se apegan a las reglas. Ojo como ella em, ya no es necesario, o sea, ella abarca casi la totalidad de el ancho de de la obra en sí. ¿Verdad? No está encapsulada tanto como anteriormente se había visto en las figuras. Y eso es algo que vamos a ver em, en algunas obras del siguiente artista, que son las 727. Voy a abordar un artista más, porque no tengo tantas obras de él, pero que se alinea con lo que vengo hablando de Correggio ahorita. Em, que es precisamente cómo pues estas composiciones cada vez más se están como que extendiendo hacia los bordes y ya no suele ser una composición centralizada, ¿verdad? En donde queda claro cuál es el punto focal, punto central al que tengo que pues enfocar mi mirada y alrededor o en torno y en relación a ese punto focal, yo voy construyendo mi concepción o comprensión de la composición, que además es una composición muy equilibrada. Aquí, Rosso Fiorentino, Rosso porque era pelirrojo y era de Florencia, había sido un artista que vamos a ver, es pues precisamente estos artistas que ya no están tan interesados en buscar la perfección ni ese naturalismo, sino que están haciendo otra cosa muy diferente y que definitivamente se explota lo como que la posibilidad de generar cierta incomodidad en las figuras. Entonces, este es el descendimiento de la cruz. Y ojo cómo están todas estas figuras, em, pues de una manera como muy precaria, agarrando a Cristo. Todos están sufriendo, todos están como en caos. Aquí vemos al San Juan que está completamente casi cayéndose de la devastación. María Magdalena aquí hincada sobre el piso y la Virgen María como que desmayándose. em, y, y el único que tiene como una cara serena es la figura de Cristo muerto, que además tiene como este colorido como grisáceo, amarillento, ¿verdad? Entonces nos queda claro que él no es como los demás en este momento, pero todos los demás están como volviendo, sí, están como, ya hasta que le podemos oír los gritos de las diferentes figuras que están aquí alrededor. Entonces, muy caótico en sí, la composición en sí también va hacia los bordes, como decía yo anteriormente, entonces ya no es una composición centralizada, sino que pues muy abierta en ese sentido. Esta es otra de él que también es muy, que nos permite entender cómo están cambiando las cosas. Eh, la composición, nuevamente, la figura de Cristo es demasiado grande. Aquí no sabemos exactamente qué momento se supone pues, si es el descendimiento de la cruz, si es el momento de que, que lo van a enterrar, o se ha sugerido que también podría ser antitud de em, su, su ay, se me fue la palabra y lo acabamos de usar, de su, cuando va a ascender al cielo, em, pero Ascensión. ascensión, gracias, la ascensión al cielo, em, pero bueno, aquí la figura de Cristo es demasiado grande, ojo como que se está saliendo de la misma tabla, la rodilla casi llega aquí, o sea, totalmente en contra de las reglas básicas de una composición que debería de, y que
Ojo como la cara de él está como en sombra, las figuras de estos ángeles no entendemos exactamente qué están haciendo. Se ha sugerido que tal vez es ascensión precisamente porque son estas antorchas y como les dije anteriormente, pues es como símbolo de la ascensión, pero que también en sí el cuerpo es extraño, no es del todo proporcional, es ¿cómo se llama este parte de la pierna? Se me fue. Eh, los, Nudo, Fémur, el fémur. 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 El fémur es demasiado largo comparado también con el torso de él, o sea, es demasiado largo, no se conecta exactamente como debería aquí a la cadera y los pies son como por este cuerpo tan gigante, los piecitos son como muy pequeños y que además ni siquiera entendemos sobre qué está él apoyado. ¿Está él sentándose? O más bien podría ser que está en este momento a punto de elevarse, ¿verdad? Y que además, bueno, algo que ha quedado de lado, por lo menos en esta imagen, es esa cara de sufrimientos. Aquí no está sufriendo Cristo, aquí no vemos chorros de sangre de la herida que tiene Cristo, sino que pues literalmente es un cuerpo que pues busca la exagera, busca la belleza, es muy plástico, ¿verdad? Es plástico en ese sentido como de artificio, como de algo creado, como algo que no busca ser necesariamente una representación fiel de lo que, pues, cómo es la figura, sino que, pues, este interés por exagerar de cierto modo para precisamente tal vez crear este cuerpo de Cristo que surge de una manera inexplicable. Em, y que definitivamente, sin embargo, hay que reconocer que hay estas citas, ¿verdad? Estas maneras de estar viendo y estar como citando o referenciando a los grandes maestros de alto renacimiento. Entonces, ojo qué tan similar es la posición del torso en particular, del cuerpo y de cierto modo las piernas, pero no necesariamente, porque aquí en la imagen del Ignudio de Miguel Ángel vemos que él es como que es totalmente convincente lo que estamos viendo. Es anatómicamente, pues obviamente muy corpulento, pero también fiel a, a cómo son los cuerpos, las proporciones. También sentimos el peso de ese cuerpo, la masa de ese cuerpo. Sentimos que es súper fuerte y que tal vez se podría parar sobre ese pie que tiene apoyado en el piso, mientras que no es lo que se busca en la obra de Rosso Fiorentino. Y que vamos a ver cómo eso es algo que definitivamente va a cambiar con los artistas estos manieristas. Una última obra de Rosso Fiorentino, nada más para hablar también del caos de estas composiciones que no son cerradas, sino que son abiertas. Ojo como todas las figuras como que se salen de los bordes, algo que no se vería en una obra pues normal del Alto Renacimiento y cómo están todos pues de cierto modo muy parecido a em, las búsquedas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Último Juicio, ¿verdad? Estos cuerpos fuertes, tensos, en acción, que en una escena caótica en donde oímos esos gritos que están pegando, aquí lo que la escena representa es Moisés defendiendo a las hijas de Jetro. Moisés se había escapado de Egipto porque ahí había matado a un hombre quien estaba agrediendo a unos israelitas y entonces tiene que escaparse y en eso cuando se escapa va se me olvida cómo se llama el pueblo, de donde era Jetro, y Jetro tiene 7 hijas y las manda que vayan a la fuente a buscar agua y cuando llegan las hijas a la fuente,
llegan unos pastores y las empiezan como a molestar y como que a ahuyentarlas, y entonces sale Moisés a defender a las 7 hijas, y entonces eso es lo que estamos viendo acá, a Moisés defendiendo a las hijas de Jetro, que pues lo ha retratado de una manera súper agresiva, y pues bastante dramática y caótica, ¿verdad? Que no es la manera en que generalmente uno percibiría la representación de este tipo de escenas en, pues, en el 480 o en el Alto Renacimiento, en donde las imágenes serían mucho más, tal vez con un temprano Miguel Ángel habría mucho movimiento, pero no este nivel de como agresión directa, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver cómo se van formando estos cambios en el arte, pues en un ambiente y un contexto, como les había comentado temprano, que era bastante convulso, ¿verdad? Entonces, como podríamos decir que se refleja mucho eso que se estaba viviendo en el contexto, en el mismo arte? Y que también, pues ya si los valores los estamos cuestionando por completo, pues también esos objetivos del arte que se habían establecido para el Alto Renacimiento ya se podían cuestionar también. Entonces lo dejo ahí. La semana entrante seguimos, veremos a Pontormo, entonces nada más como para hacerles la boca agua. Y la semana entrante seguimos con lo que es el manierismo. Asumo que vamos a seguir con el manierismo por un par de semanas más antes de llegar al barroco, porque hay muchos artistas que son muy buenos de este periodo y que muchas veces, pues, al no ser son nombres que tal vez sí han escuchado, pero tal vez no, ¿verdad? Y algunos que sí definitivamente han escuchado, como el Greco, ¿verdad? Que asumo que van a querer estudiar y ver el Greco, que es fantástico, así, y que pues pertenece a este periodo y es como de esta transición que se da hacia el barroco. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Pues yo de No sé estos si que Buenas vimos. noches. preguntas, no les pregunté. ¿Ah? Preguntas, comentarios, perdón que no Ujú. les pregunté anteriormente. No, yo estoy impresionada con ese cambio de estilo. Yo, Ujú. si me enseñan alguna de esas obras y no me dicen ni cuándo ni quién, yo diría que es casi que el principio del siglo XX, que había como una tendencia Totalmente de acuerdo. Estoy de en acuerdo. Rusia. Así la- yo pienso lo mismo. los pintores rusos, Ah, eso mismo, qué bien. ¿Cuáles pintores rusos tenés en mente? oh, no, yo tengo una pésima memoria para los nombres, pero así me imagino como el arte ruso justo después de la revolución. Interesante. Ujú. Sí, yo diría que yo lo veo más como el arte gringo de los años 20 o industria. Ajá. Exacto, los años Sí, 20. sí, que viene siendo lo mismo que está diciendo en Rusia en esa época. Sí. Sí, Realismo veo socialista. ciertos similitudes. Y qué Sí, interesante porque Paula había dicho también, o sea, mencionó los muralistas y ahí también Sí, esa Correcto, noticia sí, de ajá, México. es la sí, Cielo. misma sí, 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 época. sí. Sí, Sí, la sí, misma. Y se siente ese dinamismo. qué interesante. Qué Sí, interesante súper. porque yo no había hecho esa relación necesariamente, nunca lo había percibido así, y qué interesante que tres de ustedes en tres contextos diferentes, pero exactamente el mismo estilo, hayan hecho esa relación, que es súper Y ahí es interesante. donde se ve cómo refleja el arte lo que está pasando en el mundo, porque la época de los 20 era muy caótica. Es que 20 era era las terrible. revoluciones, la revolución de México, la revolución de Rusia. Entonces Mm, todo eso refleja el caos que estaba pasando, que había. Entonces sí, igual, las morales y todo era demasiado caótico. Uno veía, Dios mío, cuerpos, cuerpos, cuerpos entrelazados como piernas. qué Como, piernas. Sopa de pato sí, de un poco rana. como sacar otras, ¿verdad? Que como tal vez como la iglesia había entrado en crisis y entonces
lo que dijiste también de la imprenta y todo, pues la gente tenía más un pensamiento crítico y se refleja también en eso que vemos tantas expresiones distintas, ¿verdad? Tantas, lo que quería decir, por ejemplo, cuando pusiste la de la Virgen con el niño, y antes también la de San Jerónimo, hay unas expresiones en parte de los personajes que están ahí que yo no había visto como en otras obras, en las caras, ¿verdad? Y toda digamos, el que está pasando las páginas del libro, está mirando el libro, como cuando uno mira a un niño y le está enseñando un libro, ¿verdad? O Sí. también la otra que está con la Virgen y el niño, me impresionó uno de los pastores o no sé qué es, que también está mirando al que está a la par, ¿ves ese? Ajá. Está mirando al que está a la par, pero como un niño de ahora, o sea, como de verdad como una cosa muy real. Eso es lo Ujú. que siento, ¿verdad? En No era términos tan de lo cansado. que está detrás de la emoción, digamos, porque tal vez había un gran interés por brindarles como individualismo Ujú, anteriormente, desde el 480 lo venimos viendo, pero no como verdaderamente dotarle esa relación íntima entre personas que creo que es lo ujú, que da tanto realismo o como naturalismo a esta figura o sea, a esta cara ujú. o esta, cuando yo vi esta imagen, yo dije, ¿pero qué es Pues sí. eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad que es esta Ah, cosa tan increíble? Pero que a la vez también uno se queda pensando, de sí, pero imagínese que es una chica linda acercándose a un bebé desnudo, ¿verdad? O sea, cuando uno se pone a pensar lo natural también que logra Correggio crear esa escena de tal manera que también lo sentimos muy puro y que es interesante que en el texto que estaba leyendo decía que él, Correggio, de alguna manera, aunque las obras son muy sensuales y empujando hacia cosas que podríamos decir que son como medio sacrilegios, em, nunca fue llamado ante el Concilio de Trento, que durante ese periodo, cuando hubo el Concilio de Trento, se llamaban a muchos artistas como de no era Inquisición, ¿verdad? Pero era casi igual en el sentido que había muchos artistas que los mandaban como a juicio por sus obras, por cuestionar los valores cristianos que estuvieran detrás y que a Correggio nunca lo llama ujú. interesantemente, pero cuando uno lo ve es súper sensual. O sea, a mí esta figura de también este angelito, ¿verdad? O sea, es como una relacionarse entre las figuras también que no hemos visto antes, ¿verdad? Ujú, Eso Pero iba a bueno, decir, me parece que es que hay como cierta rebeldía, como que, bueno, como sí, hay un desastre ahí en la iglesia, entonces los artistas dicen, ya aprovechemos para poder ser más libres, porque antes sí, la iglesia nos tenía bajo el zapato. Pinta sí, lo que yo diga. sí, 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 tal y me vez, impresionó mucho la de Io, cuando con Júpiter, la postura de ella, ve Ajá. el pie que está, ¿verdad? Es decir, es un estudio anatómico, y no sé si es anatómico o de postura o algo, pero hasta lo traté de hacer más grande y todo, porque ¿cómo se logra un pie así? ¿Verdad? Es algo impresionante ese cuerpo. La expresión como de éxtasis también de ella, sí, ¿verdad? No, yo no conocía, te digo, esta es la primera vez que sé de este pintor, tal vez había visto obras y no le había puesto mucha atención al nombre, no sé, pero es impresionante. sí, es que por eso, digamos, por haber quedado en este periodo entre lo que es el Alto Renacimiento y después llega Caravaggio, ¿verdad? Y entonces Caravaggio ya es barroco. Entonces uno como que de cierto modo hace ese brinco y quedaron por lado por muchos siglos estos Ujú, artistas entre medio, porque también les voy a enseñar unas cosas fantásticas de la semana entrante también, o sea, un broncino que hace unas cosas que son un deleite total, ah, pero precisamente como por ese deleite de lo que son, habían quedado, es como un poco lo que, porque ser una alusión totalmente extraña, pero porque los surrealistas, porque a final de cuentas a los surrealistas Dalí les caía mal,
porque era como demasiado, demasiado deleite, ¿verdad? Y entonces era un poquito percibido de esa manera durante el siglo XVII, por lo que había quedado como caído pues, mm, se veía como desfavorablemente. Ujú, Pero fantásticos. Algunos de estos son verdaderamente fantásticos. sí. Bueno, gente, muchísimas gracias. Ok, He dicho que la gracias. bien con los manieristas. Déjame aquí. Gracias, pura vida. Bueno, que Ustedes, tengan buena noche. Gracias. Chao. Chao. Cuídense Gracias. mucho. No encuentro aquí Buenas para noches. las noches.